El verbo ahí, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 3, es una instrucción. Ir. La forma del verbo es, o en el griego, es upagó, lleva un acento ahí en la O, y se refiere a seguir adelante. Pero este verbo es como, refleja urgencia. Y trato de acordarme cuando usted quizá de pequeño lo levantaban. ¡Apúrate! No, levántate ya, vámonos. Algo urge, algo que lo mueve de forma inmediata. Es la noche y de repente se empieza a escuchar guau, guau, guau. Sí, entonces ¿usted qué hace? ¡Vámonos! ¿Sí me explicó? Alerta sísmica. Y entonces esa alerta está aquí, hermanos, latente, constantemente. Urge atender a tantas personas. La instrucción es ir, pero corre. ¿Me explico? Apúrate. Como hace rato mi hermana decía, nos urge tener esto para hacerlo. Entonces, este verbo refleja urgencia y es la orden del Señor. No hay tiempo, hermanos, para retrasarnos, ni para un entrenamiento extenso. La cruz, en este momento histórico del Señor Jesús, estaba a meses. Él comenzaba su viaje a Jerusalén y sabía que en este viaje, que duró alrededor de algún par de meses, él se dirigía ¿a dónde, hermanos? A su objetivo de toda la vida. ¿A dónde, hermanos? Al Calvario. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? A morir. Y el tiempo estaba aquí, hermanos, consumiéndose, acabándose. Cada vez tenemos más tiempo. Perdón, cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, la cruz estaba cada vez más cerca y había obviamente muchos lugares y aldeas y regiones que entonces estos 70 tenían que ir y prepararlos para cuando el Señor Jesús viniera. Y toda vez que estos 70 hombres eran parte del reino de la salvación, ellos sabían lo suficiente. ¿Cuánto necesitamos saber para compartir de Jesús? Yo no le pregunto esto porque efectivamente tiene que ver hay algunos bebés muy pequeños en la fe, ¿me refiero? Pero ¿qué tanto necesita usted saber de Cristo para convertirse en un instrumento en sus manos para compartir el Evangelio? Aunque obviamente ser capacitado en evangelización y en materias como la apologética y algunas otras, ¿verdad?, que son útiles, la falta de estas no es excusa. No es excusa para usted. O sea, que usted no haya ido a un seminario, que usted tenga poco tiempo de conocerle, que usted sepa muy poco de la palabra de Dios, no es una excusa ni un pretexto para que usted no comparta a Cristo. Escuche bien, desde el momento de su conversión, usted está obligado, instruido por parte de Dios a llevar a la gente que no le conoce la verdad del Evangelio en quien usted ha creído. Hay un ejemplo que para mí es muy gráfico. Vaya usted, por favor, a 2 capítulos anteriores. ¿Sí? 2 capítulos anteriores. 2 capítulos anteriores. Lucas 8. Son matemáticas. 10 menos 2 dan 8. ¿sí? Ok.
Lucas 8, verso 39. No, voy a leer un poco antes porque quiero ver el antecedente que usted lo pueda tener ahí. Dice el capítulo 8, voy a leer desde el verso 34. Usted sabe qué está pasando aquí. A este hombre endemoniado, ¿sí? La región es Gadar, Jesús está allí. Y los que apacentaban los cerdos, dice el verso 34, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso de la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió. ¿Pero cómo le despidió? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice el verso 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A ver, hermanos, ¿qué necesitamos? A ver, ¿cuánto tiempo había sido capacitado este endemoniado? ¿Recibió una capacitación intensa para convertirse en un predicador? Quizá usted no recuerda, pero cuando predicamos este mensaje, estoy hablando del año pasado, por ahí de mayo, usted quiere checarlo cuando se predicó más o menos este mensaje. Yo prediqué este pasaje. Y este texto, este mensaje se llamó El misionero de Gadara. Y no era Jesús el misionero. ¿Quién fue el misionero, hermanos? El endemoniado. Él fue el misionero. Él se encargó de ir y contar a toda la región cuán grandes cosas había hecho Dios con él. No, entonces no tuvo una escuela dominical, no tuvo un seminario de preparación, no tuvo clases intensas con la hermana, ¿verdad? Para ser capacitado. Él simplemente habló a los otros lo que Dios había hecho en qué, hermanos, en su vida. Entonces, no hay excusa. Ay, pastor, es que yo no sé mucho, es que yo apenas estoy aprendiendo, es que yo no sé. Hermano, este es un ejemplo hermoso. Usted no tiene que hacer otra cosa sino simplemente contar lo que Dios ha hecho en usted. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? No deja que vaya y entierra a mis padres. Esa fue la respuesta del hombre. Sí, fue, a ver, él le dijo, no, voy a ir con un maestro y me va a enseñar durante 5 meses, voy a ir con el pastor Max y me va a enseñar durante 3 años y entonces voy a poder ir, ¿sí? Ah, no, voy a ir al seminario. Allá me voy a ir al GEM y me voy a preparar tanto tiempo con el hermano y ya después de 5 años voy a salir. La respuesta. Y él se esperó 3 días. Él se fue inmediatamente hablando, hermanos, publicando a su familia en su ciudad. ¿Dice así? No, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, la instrucción la entendemos. Hay un mensaje suficiente en una sola forma verbal. La forma verbal aquí del texto fue ir. Háganlo. Urge hacerlo. Es necesario hacerlo. Es una instrucción. Tenemos que hacerlo. ¿Quiénes, hermanos? Todos. Ninguno de aquí, hermano, debe de limitarse o debe de sentirse, no, yo no. Todo creyente está obligado a ir y contarle a la gente lo que Dios ha hecho en usted. Fíjese que yo, al entonar los himnos hace un momento, hermanos,
Quizás no lo he dicho, pero usted muchas veces para poder hablar de la palabra de Dios puede ocupar la Biblia, que obviamente es un instrumento, o el instrumento donde tiene que ser, la gente no puede ser convertida sin escuchar, ¿qué, hermanos? La palabra. Le contamos obviamente a la gente lo que ha hecho Dios, pero quien nos ha hablado es ¿quién, hermanos? La palabra de Dios, ¿no? Dios a través de su palabra. Pero yo le invitaría a que usted tomara un himno y con un himno usted lo compartiera con alguien y el propio himno, escuche bien, puede dar una enseñanza clara a una persona. Porque muchos himnos, hermanos, están basados en el testimonio de personas, experiencias que ha tenido. ¿Sí? O sea, así como usted comparte una canción que alguien le manda, ¿sí? ¿Le ha sucedido? Te voy a compartir una canción. No, comparto un himno, pero luego explíqueselo. Y tome palabras de Dios y ocupe cosas que le han sucedido a quién, a usted, y lo que usted ha experimentado. Entonces, hermanos, no necesita una preparación inmensa para hablar de Cristo. Claro, entre más nos capacitemos conforme vaya pasando, obviamente esto nos va a fortalecer y enriquecer. Claro que sí. Pero la instrucción es ir ya, ahora, hoy, hacerlo constantemente. Se fue publicando por toda la ciudad. Ahora vamos a avanzar, verso 3. Lucas 10, regresamos. Después de decir ir, oíd, el Señor Jesús, ¿qué les dijo? He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y aquí me detengo. Primera cosa que pedimos, danos de tu misericordia. Segunda cosa, envíanos, danos cada vez más y más hermanos que salgamos y que hablemos. Y la tercera, hagámoslo, obedezcamos a Dios. Una constante en la vida cristiana, hermanos, es algo que no nos gusta, obedecer, y la instrucción es que ir urgentemente. No se espere a mañana, hágalo ya. Mañana puede ser demasiado tarde. Y la cuarta cosa es, confíen en el poder de Dios, en nadie más que en su poder. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermanos? La instrucción del Señor dice, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué, hermanos? Como corderos en medio de lobos. Al comparar, o al usar el Señor Jesús y comparar al creyente, a la iglesia, compararnos con corderos en medio de lobos, lo que está haciendo el Señor Jesús es resaltar una realidad, pues yo podría decir, evidente. Un creyente vive constantemente ante amenazas. Amenazas que esperan o no se esperan a todos los que predicamos la palabra. A los propios discípulos se les prohibió que predicaran. ¿Y ellos qué dijeron? Tenemos que servir a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, todo hombre que se dispone a predicar, anunciar, contar las cosas que Dios ha hecho, siempre va a enfrentar una realidad de amenazas, de conflictos, de situaciones que van a buscar obstaculizar. Y obviamente también dibuja esta ilustración una diferencia total. Lobos contra qué, hermanos? Corderos. Y algo que ha señalado esta ilustración es que un cordero es inocente, ¿cierto o no? ¿Sí? Y un cordero necesita constante vigilancia, inocencia y vigilancia. Porque un lobo es rapaz, ¿me explico? Es violento, ¿sí? Busca matar, destruir. Esa es la situación. Entonces, al igual que estos inocentes, y yo voy a sumar, indefensos corderos,
porque los corderos no tienen, como animales, no tienen muchas capacidades de defensa, en comparación quizá con otros animales. Son demasiado vulnerables los corderos. En medio de una manada de lobos, estos hombres, los 70, no tenían fuerzas, capacidades. Pero lo que un cordero sí debe de tener, o una oveja, es su confianza puesta en quién, hermanos, en su pastor. Él es el que lo sostiene, lo guarda, lo cuida. Y cuando caemos, ¿nos qué, hermanos? Nos levanta, va por la perniquebrada, ¿cierto? Sana a la que está enferma, va por la que sea que perdido. Entonces, hermanos, un cordero, una oveja, está consciente de su incapacidad, de su poca fuerza o nula fuerza, pero está consciente del gran poder y sustento de su pastor. Recuerde que el propio Jesús advirtió a sus apóstoles sobre la hostilidad y el peligro que iban a enfrentar. Y quiero que me acompañe al capítulo 10, pero de Mateo, por favor. Ahora vayamos a Mateo. Estas son palabras que Jesús había dirigido a los 12, no a los 70, pero palabras que tenían que ser, que ya conocían los 70 y tenían que recordar. El verso 16 nos dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego dice: sed pues que prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán, entonces, ¿a qué, hermanos? A concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, hermanos, ¿Jesús les dijo que todo iba a ser miel sobre hojuelas? No. Él les advirtió: ustedes tienen que ser de esta manera y te tienes que cuidar, porque vas a ser entregado a concilios, vas a ser azotado en sinagogas, te van a llevar inclusive ante autoridades, porque te van a acusar y te van a llevar ante autoridades. Pero te van a llevar, y lo que no entienden es que el propósito es para que tú les des testimonio a ellos. Ahora vaya a Juan 16, acompáñame otro pasaje, Juan 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. Entonces nos estás mintiendo, no te vayas a caer, no te vayas a tropezar. Y dice el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, Jesús les había advertido acerca del sufrimiento, de la persecución, inclusive de que muchos iban a ser, ¿qué, hermanos? Muertos. Y que inclusive iban a llegar a pensar que al matarlos estaban sirviendo ¿a quién? A Dios. Esto es un claro ejemplo de lo que Pablo pensaba antes. Pablo arrastraba a los creyentes y los llevaba ante autoridades. Entonces es importante recalcar que mucha gente piensa que lo que nosotros estamos haciendo es totalmente contrario a lo que Dios quiere, y que lo que nosotros pensamos está en contra de lo que Dios desea, y ellos creen eso. Y si usted se va al verso 33, termino por favor, lo lee conmigo este pasaje. Ahí mismo, ahí estamos, ahí en Juan 16, 33.
Lo leen conmigo, dice la Escritura, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juntos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a recibir? ¿Cuál es la paga de este mundo, hermanos? No. La paga de este mundo para nosotros los creyentes. Usted hace el bien y ¿cómo le pagan? Mal. Esa es la realidad. Entonces no venga aquí quejándose, hermanos. Bueno, yo lo escucho si quiere, pero no me lo voy a escuchar. Ay, pastor, es que mire, yo a mi vecino que tantas veces lo ayudé, de repente pasó eso y me dijo esto. Pues yo le voy a decir, oiga, pues 16:33. 16:33. ¿Sí? 16:33. En el mundo tendréis aflicción. No, sí, pero me refiero, a ver, no, usted no se empieza a quejar. Esto ¿era advertido o no fue advertido? Ya se los había dicho. Pero les había dicho muchas cosas antes de llegar al 33, ya no tengo yo tiempo aquí. El punto, hermanos, es confiar. Confiemos en Dios. Necesitamos de su misericordia, necesitamos pedirle que Él envíe obreros, necesitamos pedirle que nos ayude a ser obedientes a esa instrucción de ir y necesitamos pedirle que nos dé confianza en Él. Usted necesita reconocer que es débil, que es vulnerable, que no tiene fuerzas, pero usted tiene que confiar en el tremendo poder y fortaleza de su Dios. Todos los apóstoles sufrieron persecución, de los 12. Solamente uno no fue martirizado. ¿Quién fue, hermanos? Juan. Se dice que casi todos, más bien todos, martirizados, cuando digo, fueron muertos, asesinados. Algunos crucificados como el propio Pedro, ¿no? Boca abajo porque no quiso ser crucificado como el Señor Jesús. El único que no fue asesinado fue Juan. Pero eso no significa que él no sufrió. Claro que sí sufrió. Tan es así que fue exiliado, ¿me explico? Y allá, como perro, quedó solo. Entonces, los 70 también indudablemente iban a padecer, ¿qué, hermanos? Sufrimiento, persecución en tribunales, en sinagogas. En sinagogas, hermanos, donde las sinagogas eran los lugares, ¿qué, hermanos? Religiosos, ¿me explico? Donde debían haber sido recibidos con afecto, ¿me explico? Hermanos, qué lamentables, pero mucha gente que ha sido cristiana, fielmente cristiana, donde más ha sufrido es en una iglesia. Donde personas que se dijeron cristianas ofendieron, lastimaron, amenazaron. Esto es una realidad, hermano. Yo no estoy contando, quizá usted no ha vivido lo que se sufre cuando una iglesia se divide, pero hay testimonios de iglesias donde las personas se terminan en pleito a golpes. Qué lamentable es que dentro de la casa de Dios haya este tipo de, ¿qué, hermanos? De cosas. Entonces, estos hombres iban a padecer, iban a ser llevados ante autoridades religiosas, seculares. Pablo fue llevado ante el rey, ¿a quién? Rey Agripa, ¿se acuerdan? Y muchas veces también los creyentes son lastimados por quien más debía de amarlos, sus propias familias. Padres que dejan de hablarles a sus hijos porque se volvieron cristianos. Hijos que dejan de hablarle a sus padres porque se volvieron creyentes. Y la familia deja de hablarles, y deja de invitarles, y no quiere verlos en su casa porque sabe que usted va a ir y va a hablar de Cristo. Ahora, ojo, si usted va y convive con ellos, vive con ellos, y dice, no, conmigo nada, pues seguramente porque no está hablándoles de Cristo.
Pero usted y yo estamos obligados a hablarles de Cristo. Hasta que nos digan, lárgate, ya no quiero saber nada de ti, porque todo el tiempo me estás hablando de Cristo. Pues hágalo, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Lo está rechazando usted? No, están rechazando al Señor. Ok, todos padecieron. Sin embargo, todos fueron protegidos por el poder y por la fortaleza de su gran pastor hasta que la labor fue concluida. Sí, muchos murieron, pero Dios había estipulado esto para ellos, ¿sí o no? Sí. Y usted sabe que para nosotros esto es ganancia. ¿Esto qué? Morir. Entonces, ¿perdieron ellos, hermanos? Nunca perdieron. Un creyente nunca pierde. Nunca pierde. Si lo ofenden, si lo lastiman, si lo rechazan, eso nunca es pérdida para nosotros. Nosotros no vivimos en un país donde seamos asesinados por ser cristianos. Gracias a Dios, no. Esto nos da aún mayor cobertura para predicar más veces. No pasan que nos avienten un folleto, no pasan que nos griten, no pasan que nos hagan una mala cara o nos digan alguna palabra, pero hermanos, ¿eso qué? No importa. Nosotros sigamos hablando y contando y publicando cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros. Dios quiere que seamos movidos a esto. Tenemos que orar y le pido que usted ore porque podamos ser llenos de su misericordia. Tenemos que orar y rogar para que Dios envíe más hombres y mujeres a servirle. Tenemos que pedirle que nos haga obedientes. Solamente un verbo se nos pide: ir. Y tiene que ser ya. Y para terminar esta tarde solamente les invito: confiemos en su gran poder. Desconfiemos todo de nosotros y confiemos todo en lo que Él hace. Padre, gracias por tu palabra y tu manera de hablarnos. Yo te pido que nos lleves. Nos hagamos obedientes a ti, sintamos con lo que tu corazón sentía, todo lo que te llevó y te motivó, la miseria en la que vivimos o vivíamos sin ti. Nos viste como ovejas sin pastor, desprotegidas, hambrientas, en necesidad. Y también, Padre, te suplicamos porque muevas los corazones de muchos, Señor. Rogamos, Padre, a ti, Señor de la mies, que tú envíes, nos muevas a actuar. Pero también te pedimos que nos des, Señor, este deseo de obedecerte, que seamos obedientes, que obedezcamos en ir y hacerlo ya de manera inmediata. Pero también, Padre, te suplico que nos ayudes a confiar completamente en tu poder y confiar en que tú harás y tú nos sostendrás en medio de todo lo que tengamos que hacer por predicar tu palabra. Bendigo tu nombre, Padre, y gracias te doy por este mensaje.